Experimentado esto. Realmente muchos de nosotros, para los que no saben, como ya oyeron, viajamos a Sao Paulo, Brasil, y Brasil es increíble. Brasil es increíble, es una ciudad increíble, pero lo más increíble de Sao Paulo es la iglesia de Jesús, amén. Y fue increíble estar ahí con los discípulos, fue increíble ver el celo de cada uno de estos hombres y mujeres. El corazón que dan en todo lo que hacen. Realmente fue bastante inspirador. Brasil fue bueno, la comida rica, no tiene nada que competir con la de Perú, amén. Pero estuvo buena, la verdad es que por ese tiempo fue algo increíble. La cultura es hermosa, pero lo mejor fue la iglesia de Brasil. Ver realmente a cada uno de esos hombres y mujeres, discípulos y discípulas totalmente comprometidos, dando su corazón. Y la conferencia no fue nada más que algo épico, amén. Y fue increíble, porque realmente ver el celo, el amor con que ellos hacían no tiene nada que ver con la cultura. Tiene todo que ver con la fe. La fe que hay en la iglesia de Brasil es increíble. Y les digo, realmente me cambió la vida, amén. Definitivamente, tú y yo, de ser brasileros, no queremos ser brasileros. Nosotros queremos ser discípulos totalmente comprometidos, amén. Pero sí tenemos algo que aprender de los brasileros y es de la iglesia que hay en Brasil, amén. Porque es increíble y no tiene nada que ver con cultura. Muchos de nosotros queríamos decir, no es que los brasileños son más estos o esto. No, el punto de todo eso es la fe que hay en la iglesia en Brasil. Y es la misma fe que hay que tener en todo el mundo y que vamos a tener acá en la iglesia de Lima. ¿Están conmigo, familia? Pero, como dije antes, muchos de nosotros tenemos que salir a ver otras iglesias para darnos cuenta que el reino de Dios es lo más increíble que existe. Yo no fui a visitar Brasil, yo fui a visitar la iglesia de Brasil y Dios me regaló una gran experiencia. Por eso es tiempo de imitar muchas cosas de la iglesia de Brasil. 12 personas siendo añadidas al reino de Dios en una semana. Eso es increíble. Porque la iglesia de acá de Lima hemos visto 6 en un mes y medio. Y eso es increíble. Cada alma es increíble. Pero Dios quiere más. Dios quiere más. Y la iglesia de Lima quiere más también, amén. Por eso, familia, es tiempo de cambiar. ¿Verdad? Es tiempo de cambiar la manera en que estamos viendo las cosas. Es tiempo de cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas. Y no queremos cambiar la cultura de la iglesia, porque la cultura de la iglesia debe ser la palabra de Dios, amén. La Biblia. Lo que queremos hacer es restaurar lo que desde un principio era la cultura de la iglesia acá en Lima. Por eso, familia, el día de hoy, el título de mi clase es Restaurando la cultura de la iglesia de Lima. Restaurando la cultura en la iglesia de Lima. El día de hoy vamos a leer una parábola increíble que está en Mateo 25 y vamos a aprender un poco más acerca de lo que Jesús decía que tenía que ser la cultura en el reino de Dios. Lo que decía Jesús que era la cultura que tiene que haber acá en la iglesia de Lima. ¿Están conmigo, familia? Vamos a leer Mateo 25 desde el versículo 14. Familia, los extrañé muchísimo. Llegas a un momento donde has escuchado tanto y la has pasado tan increíble que lo único que quieres hacer es venir y compartir eso con tus hermanos, amén. Y yo sé que cada una de las personas que se fue allá pasó por ese momento donde vio tantas cosas, escuchó tantas cosas que dijo, tenemos que volver y hacer algo en Lima, amén. Y acá estamos nuevamente felices de estar con la familia acá en Lima. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Arias, y junto a mi esposa tengo el honor de poder liderar acá la familia, acá en la iglesia de Lima, amén. Es increíble, aunque no soy el primer evangelista peruano,
tengo el gran honor de estar acá con ustedes, pero un gran aplauso para Waldir, que es el primer evangelista peruano del movimiento, amén. El primero de muchos, amén. Pero es increíble estar acá nuevamente con ustedes, familia. Y vamos a leer Mateo 25, versículo 14, lo que es la parábola de las monedas de oro. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido los 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désela al que tiene las 10,000. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil, échenlo afuera, en la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Wow. Esta escritura es una escritura fuerte y muy animante, dependiendo quién seas. Pero también tiene que llenarnos de temor, dependiendo quién sea también. Acá vemos a un señor que tenía el poder sobre todas las muchas riquezas. Y este señor se iba de viaje y le da ciertos montos de monedas a diferentes de sus siervos. A uno le da 5,000, a otro le da 2,000 y a otro le da 1,000. Y acá estas personas comienzan a trabajar este dinero, ¿verdad? Después de eso llega el Señor y les pide cuentas. Y el que había hecho 5,000, ¿qué había hecho? Había reunido otras 5,000. El que había tenido 2,000, había reunido otras 2,000. Pero el que tenía 1,000 no hizo absolutamente nada con ellos. Lo que tenía el de 1,000 se le fue quitado y se le dio el de 10,000. Hoy tenemos que ver que acá Dios está hablando de, dice en el versículo 14, el reino de los cielos. Jesús está hablando de cada uno de nosotros. Dios está hablando de la iglesia. Y más específicamente, Dios está hablando a la iglesia de Lima. El reino de Dios. Hoy te vas a aprender mucho de esta parábola el día de hoy, pero es tiempo de restaurar la cultura acá en la iglesia. El primer punto, una cultura donde Jesús es Señor. Restaurando una cultura en la iglesia donde Jesús es Señor. Tenemos que entender que en esta parábola Jesús es el Señor. ¿Verdad? Jesús, como dice en Mateo 28, cuando leyó Justin, Dios me ha dado la autoridad en el cielo y la tierra. Dios es Señor de todas las cosas. Y ese es el concepto más importante de todos. En una iglesia fuerte, es una iglesia donde Jesús es Señor. Y de eso se trataba el tema principal de la conferencia, primer amor. Porque Jesús es nuestro primer amor.
¿Por qué? Porque fue la primera persona que nos amó. Fue el primero que nos amó. Amamos a Jesús porque Él nos amó primero a nosotros. Fue increíble ver todas estas increíbles clases que hubo acerca de restaurando nuestro primer amor y volver a nuestro primer amor. Y de eso se trata. Una iglesia donde el primer amor de toda la iglesia sea Jesús. Una iglesia donde Jesús es Señor. La realidad, familia, es que ¿sabes dónde Jesús no es Señor? En la religión pagana. En esos que se hacen llamar cristianos y quieren ver a Dios, a Jesús solo como Salvador, pero no como Señor. Todo el mundo quiere ver a Jesús como Salvador, pero no todo el mundo quiere ver a Jesús como Señor. Porque cuando Jesús es tu Señor, Él manda sobre tu vida. Cuando Jesús es tu Señor, tú sabes que solo rindes cuentas a Dios. Y el mundo no quiere hacer eso. El mundo quiere recibir salvación de Jesús. Jesús, tú eres mi Salvador. Pero Señor, no. Quieren ver a Jesús solo como el Salvador nomás, pero no como Señor. Todos quieren ser salvos, pero pocos quieren alejarse de ese pecado que Jesús quiere salvarnos. Pero no en la iglesia de Jesús, amén. No en el reino de Dios. Porque la verdad es que Jesús solo es Salvador cuando primero es Señor. Jesús no puede ser Salvador si primero no es Señor. Y eso es lo que a cada uno de nosotros nos pasó como discípulos, ¿verdad? Primero tuvimos que rendirnos ante el Rey de 20,000, Lucas 14. Tuvimos que rendirnos ante Dios primero para que Dios pudiera salvarnos a nosotros. Dios no es Salvador, Jesús no es Salvador si primero no es Señor. Y cuando decidimos ser discípulos y arrepentirnos de nuestro pecado, ahí es cuando fuimos bautizados y Jesús nos perdonó nuestros pecados. ¿Quién está animado a eso el día de hoy? Que fuiste salvo, que fuiste perdonado de tus pecados, que fuiste adoptado en la familia de Dios, que hoy eres parte del reino de Dios. Jesús no es Salvador si primero no es Señor. Pero muchos de nosotros se nos olvidó eso que dijimos acá al frente. Algunos de nosotros han olvidado, seguimos viendo a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Y si Jesús deja de ser tu Señor, también va a dejar de ser tu Salvador. No pueden ser las dos, aparte. Jesús es Salvador solo después de que decidas ser su Señor. Pero llegan los momentos de la vida de unos cristianos que pareciera que le estuviéramos haciendo un favor a Dios, haciéndolo nuestro Señor. Y tú no le estás haciendo ningún favor a Jesús, haciéndolo Señor de tu vida. Tú te estás haciendo el mejor favor de tu vida al hacerlo Señor a Él. Y podemos estar muy equivocados dentro de la misma iglesia. Vamos a ir a 2 Timoteo. Vamos a aprender en 2 Timoteo de un hombre que dijo: Jesús es mi Señor, y lo vivió hasta el final de su vida. Amén. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8, este es Pablo hablando, diciéndole a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 8, no dejes de recordar a Jesucristo. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿ya dejaste de recordar a Jesucristo? Descendiente de David, levantado entre los muertos, este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Este era el corazón de un hombre que hizo Jesús su Señor una vez y para siempre. Un hombre que estaba dispuesto a llevar cadenas como un criminal por la causa de Jesús. Versículo 10. Así que todo lo soporto. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Eso es volver a ser a Jesús Señor de nuestras vidas. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué estás dispuesto a sufrir por tu Señor? Y por las personas, por los elegidos, o sea, por tu familia espiritual. Muchos de nosotros ya dejamos de sacrificar por nuestro Señor y dejamos a un lado
a Jesús como Señor de nuestras vidas. Es triste, es muy increíble volver, pero es triste saber lo que estaba pasando acá mientras Juliana y yo no estábamos. Personas que dejaron de ir a los centros semanales, personas que ya no estaban yendo a charla bíblica, personas que ya no estaban yendo a las cosas. La pregunta es: ¿quién es tu Señor? Si tú estás esperando que tus líderes de iglesia no estén para dejar de ir a las cosas, Jesús no es tu Señor. Jesús no es tu Señor. Y eso estaba pasando acá en la iglesia de Lima. Personas que quieren agradar más a los hombres que a Dios. Ok, yo no voy porque ya no va a estar mi líder, ya no me pueden decir nada. Eso es completamente satánico. Y Jesús tiene que volver a ser Señor de nuestras vidas. No somos fieles porque una persona nos vaya a decir si estoy o no estoy ahí. Somos fieles porque Jesús murió por nosotros, porque hicimos a Jesús nuestro Señor y Él nos salvó de las consecuencias del pecado que nosotros mismos cometimos. Si Jesús no es Señor, tampoco es Salvador. ¿Están conmigo, familia? Es triste, porque inclusive hubo hermanos, una hermana que decidió salir de la iglesia en medio de eso. Decidió salir de la iglesia a seguir viendo el mundo. Y ella cree que tiene toda la razón de ser, pero simplemente es falta de temor a Dios. Jesús no es el Señor en la vida de esta hermana, y la amamos, pero está completamente equivocada. Si al creer que en el mundo va a encontrar lo que Jesús le da acá en la iglesia. Pero eso pasa cuando en nuestra mente se pierde la convicción de que Jesús es el Señor. Y vamos a seguir leyendo el versículo 11. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. ¿Tú decides negar a Jesús? No te preocupes, Jesús también te va a negar a ti. Muchos creen que Dios les está haciendo un favor, o le están haciendo un favor a Dios al seguirlo a Él. Tú no le estás haciendo un favor a nadie al seguir a Jesús. Tú te estás haciendo un favor a ti mismo al seguir a Jesús. Y si Jesús no es Señor de todo, no es Señor de nada. Hoy, familia, a esas personas que están esperando a que los líderes salieran para no tener que dar todo su corazón, es tiempo de restaurar sus convicciones y es tiempo de restaurar su corazón. Pero en la iglesia de Lima, Jesús es Señor, y estamos dispuestos a sufrir lo que tengamos que sufrir, de por pasar lo que tengamos que pasar, porque si morimos con Él, vamos a vivir con Él. Eso tenemos que restaurar. Si tú eres de las personas que estás jugando a la religión, se acabó el juego, porque acá en la iglesia no jugamos. Acá somos verdaderos discípulos totalmente comprometidos. ¿Están conmigo, familia? Es tiempo, familia, de volver a nuestro primer amor. Amén. A ese Señor y Salvador que perdonó nuestros pecados, que nos sacó de la basura de vida que vivíamos. Y si tú quieres volver a la basura, bienvenido seas. La basura está esperándote. Pero acá en la iglesia de Dios, Jesús es Señor. Vamos a volver a Mateo. Mateo 25. Entonces, vemos a este hombre, a este Señor, ¿verdad?, que representa a Jesús, y le dio ciertas cosas a cada uno de sus siervos. Adivina quiénes son esos siervos. Tú y yo, nosotros, amén. Dice el versículo 19: después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, amén. Segundo punto, una cultura de grandes expectativas y de trabajo duro, amén. Amén. Ok, no los culpo.
No los culpo. Hemos llegado a un tiempo donde la iglesia de Lima no quiere trabajar duro. Pero vamos a restablecer esta cultura, ¿ven? El Señor esperaba algo de cada uno de los siervos. Él tenía expectativa de cada uno de ellos. La expectativa de 5,000 fue 10,000. La expectativa de 2,000 monedas fueron 2,000 monedas. Él tenía expectativa de cada uno de los siervos y él esperaba que cada uno de ellos trabajara duro, ¿amén? Y la realidad, familia, es que no hay sustituto para el trabajo duro. No hay sustituto para el trabajo duro. Y yo te puedo asegurar una cosa: como seres humanos queremos hacer todo menos trabajar duro. El mundo nos enseña: trabaja para que en el futuro no tengas que trabajar. El mundo nos enseña: no, tienes que trabajar duro ahorita para que después ya no trabajes duro. Y eso no es la cultura de Dios. La cultura de Dios es trabajar duro ahora para después trabajar más duro y al final llegar al cielo trabajando más fuerte que nunca. ¿Amén? Porque la vida de un discípulo no es simplemente, no es trotar. No es una carrera donde simplemente trotas y tratas de guardar tu energía hasta llegar al cielo. No. La vida de un discípulo es una carrera donde empiezas corriendo lo más rápido que puedes y a medida que te vas cansando, lo único que haces es acelerar hasta llegar al cielo corriendo lo más rápido que jamás has corrido. Pero el mundo nos enseña lo diferente. No, tienes que trabajar duro ahora para después no trabajar duro después. Te voy a decir una cosa: en el reino de Dios no vamos a dejar de trabajar duro, amén. No hay sustituto para el trabajo duro. Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Sabes el día que tú y yo vamos a dejar de trabajar duro? Cuando lleguemos al cielo. Ese es el descanso. Pero hasta mientras estemos acá tenemos una misión, y es hacer discípulos de todas las naciones. Yo creo que el día que el mundo sea evangelizado, de pronto diremos: ok, descansemos 24 horas. Pero hasta que el mundo sea evangelizado, tú y yo vamos a trabajar duro todos los días. Porque esa es la cultura de la iglesia de Jesús. Ahora, si no quieres trabajar duro, no tienes que quedarte. Pero en la iglesia, Jesús tenía la expectativa de trabajo duro. Vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: pero ustedes son linaje escogido. Ahí ve quién está hablando acá. De nosotros, amén. ¿No es increíble encontrarte las escrituras? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, con un propósito: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la expectativa de Dios para nosotros, que proclamemos las maravillas de Dios en todo momento a todas las naciones. La expectativa de Dios para cada uno de sus siervos es proclamar las buenas nuevas a todos los demás. La expectativa es hacer discípulos de todas las naciones. Ese fue el gran ejemplo que me llevé de la iglesia de Sao Paulo. Una iglesia que tuvo bautismos diarios. Es más, ni siquiera tuvo bautismos diarios, porque la semana no tiene 12 días, ¿amén? Tuvieron más que bautismos diarios. Eso es lo que quiere ver Dios. Esa es la expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y como iglesia, ¿están conmigo, familia? Y la iglesia de Lima es una iglesia de bautismos diarios. Simplemente hemos tenido un trastorno de identidad y hemos creído que somos otra cosa.
pero vamos a volver a la identidad y vamos a hacer una iglesia de bautismos diarios. ¿Están conmigo, familia? Y si no quieres eso, o si no quieres trabajar para eso, bueno, la puerta está ahí, ¿verdad? Porque vamos a hacer eso, porque eso es lo que Dios nos ha hecho. Si Jesús te sacó de la oscuridad es para proclamar las maravillas de aquel que te sacó de la oscuridad a la luz. Porque la comisión de nosotros es hacer discípulos de todas las naciones. Eso fue lo que me inspiró. Algo increíble es que la iglesia de Los Ángeles cerró el mes con más de 58 bautismos en el mes de febrero. Amén. Y llevan más de 100 bautismos en 2 meses. Ellos bautizaron la iglesia de Lima en 2 meses. Eso es increíble. Y nosotros estaremos ahí, amén. ¿Tiene que ver algo? ¿Ellos son americanos? ¿O ellos son brasileños? Muchos de nosotros queremos creer eso para no tener que tomar responsabilidad de lo que vamos a hacer. Pero no tiene nada que ver con la cultura, tiene todo que ver con la palabra de Dios. ¿Están conmigo, familia? La expectativa de Dios es que doblemos lo que se nos ha sido dado. ¿Qué quiere decir? Si empezamos con 106 el año, vamos a tener 106 o más bautismos este año, ¿ven? Eso es lo que va a pasar. Porque la expectativa de Dios es que dupliquemos lo que se nos ha sido dado. Juan Carlos, eso es imposible. Exacto. Dios es un Dios de lo imposible. Dios hace lo imposible. Y tú y yo tenemos que depender de Dios, de nuestro primer amor, para lograr eso. Porque si fuera posible para el ser humano, ya lo hubiéramos hecho. Pero ya sabemos que necesitamos de Dios. Pero Jesús tiene que ser Señor. Porque si Jesús no es Señor de la iglesia, no vamos a hacer lo imposible. Pero también quiero ayudarte en tu corazón, porque la verdad no es tan difícil. Solo toma de que tú, discípulo, hagas un discípulo. Nada más. El día de hoy yo quiero darte la mayor ambición para este año 2024. Conoce a alguien, comparte la fe, estudia la Biblia y bautízalo. Ese quiero que sea tu ambición más grande este año. Conocer a una persona, estudiar la Biblia con ella y bautizarla. Y que tu sueño más grande sea llegar fiel al 2025. Nada más. Si tú tienes ese sueño de pasar fiel en 2024 y la ambición de bautizar a una persona, eso es increíble. Y si cada uno de nosotros tiene eso, vamos a hablarnos cada año. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar el año con más de 200 personas y terminar el próximo año con más de 400. Tenemos que creerle a Dios. ¿Están conmigo, familia? Y la iglesia de Lima será y es una iglesia evangelística que tendrá bautismos diarios. ¿Qué quiere decir? Que si queremos tener 106 bautismos, se requiere ¿de qué? De 2 bautismos por semana. ¿Es eso posible? Más que posible. Pero inicia cuando tú y yo hacemos de Jesús nuestro Señor y comenzamos a trabajar duro. ¿Están conmigo, familia? No hay sustituto para el trabajo duro. Vamos a ir a Juan 4. Juan 4. Hay unos que ya realmente tuvieron que sufrir para que nosotros tengamos el trabajo fácil. Hay gente que tuvo que morir. Jesús tuvo que morir en la cruz. Los apóstoles tuvieron que morir también. Tuvieron que morir mártires para que nosotros tengamos el trabajo fácil el día de hoy. Pero en Juan 4, versículo 34 dice así. Dice, versículo 34. Dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados.
Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que se cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Jesús sabía que era trabajar duro. Y Jesús no estaba dispuesto a parar hasta terminar la voluntad de Dios. Y nosotros tampoco. Nosotros no vamos a parar y no vamos a insistir y no vamos a dejar de trabajar hasta que veamos un mundo evangelizado, hasta que veamos un Lima evangelizado. Cuando seamos miles y miles acá en Lima y cientos de iglesias solo en el Perú. Y tenemos que luchar por eso. Pero se requiere que cada uno de nosotros trabaje duro para Dios. En la parábola de los talentos, Dios dio diferentes monedas, diferentes montos para diferentes personas, ¿verdad? Y dicen por ahí que el tiempo es oro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el talento que nos ha dado Dios es el tiempo. Y muchos de nosotros tenemos más tiempos que otros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Un universitario tiene más oro que un casado con hijos, ¿verdad? Más tiempo. Y Dios dio un gran talento a cada uno de nosotros llamado tiempo. Y Dios repartió diferente oro, diferentes cantidades a diferentes personas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros ha sido dado algo, pero todos tenemos algo diferente. Montos diferentes. Por eso escuchen bien, familia. Dios esperaba de todos, pero de algunos más que otros, por según la cantidad que se les había dado. ¿Y qué? Eso es parte de lo que vamos a hacer acá en la iglesia de Lima. Sabemos que todos no tenemos el mismo tiempo, por eso se nos va a pedir diferente a todos, pero a todos se nos va a pedir, porque Dios tiene expectativa de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Y escuchen bien, familia, porque esto será algo que empiece hoy con mi iglesia hasta el día en que Dios venga por nosotros. Y esto es lo que vamos a empezar a aplicar desde ahora hasta que Jesús venga una segunda vez. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Todos vamos a estar a la expectativa. Y la expectativa en el ministerio universitario es que cada uno de los universitarios tenga 2 estudios bíblicos personales. Cada uno de los universitarios va a tener 2 estudios personales. ¿Por qué? Porque tus papás te apoyan y porque tú puedes eso y mucho más. Pero 2, yo creo que es algo bueno. Ahora, los solteros. La expectativa de los solteros. Muchos solteros tienen hasta más tiempo que muchos universitarios. Ellos quieren decir, no tenemos tanto tiempo, pero la verdad es que tienen mucho tiempo. Porque salen del trabajo y no tienen que ir a una familia a cuidar de sus hijos. No pueden salir y compartir la fe. Pueden estar en estudios bíblicos. Pero para que se haga mejor amigo de las personas, va a ser un estudio por soltero. Esa va a ser la expectativa de cada uno de los discípulos, parte del ministerio de solteros. Ahora los casados, que después de trabajar tienen que cuidar de sus hijos. Yo creo que un martes el esposo tiene que estar en estudios mientras su esposa cuida al hijo, pero el miércoles su esposa tiene que estar en estudios y el hombre cuidando al hijo. ¿Qué quiere decir? Que los casados va a ser un estudio por cada 2 hombres y un estudio por cada 2 mujeres. ¿Qué quiere decir? Que la charla Heaven, ahora, ¿dónde está Heaven el día de hoy? La charla Heaven, donde hay 11 discípulos, vamos a tener 22 estudios bíblicos siempre y constantes. Amén. La charla del camino, ¿dónde está el camino? Amén. Van a haber 20 estudios siempre y constantemente. Y eso es lo que se va a pedir de esta charla siempre, hasta que bauticen a alguien más y ya suban 2 estudios más, ¿verdad? Shalom, ¿dónde está? ¡Oh, Shalom! Shalom va a tener 12 estudios constantes y siempre, ¿ven? Legado van a tener 22 estudios siempre y constantes, amén.
Los solteros del norte, que no sé cómo se llaman. Renacer, la charla Renacer, amén. Van a hacer 12 estudios bíblicos siempre y constantes. Solteros del sur, llamados The Harvest, o sea, la cosecha, amén. Lo único que hace Jonathan es reírse de los nombres. ¿De dónde sacan estos nombres? A ver. Van a ser 12 estudios bíblicos siempre y constantes, amén. Para la charla Fortaleza Sur, donde hay papás y mamás, donde hay personas que trabajan, amén. Fortaleza Sur, norte y sur. Para Fortaleza Norte, 11 estudios siempre y constantes, amén. De Fortaleza Sur, 8 estudios siempre y constantes, amén. Y están los inquebrantables, amén. ¿Dónde están los inquebrantables? Ok, llegaron, amén. Increíble. 4 estudios siempre y constantes, amén. Vamos. Eso quiere decir, familia, que como iglesia vamos a tener 129 estudios constantes y siempre. Pero como yo y Julis hemos llevado más, ¿verdad? Y como tenemos también a un interno llamado Turco, amén, es el Turco, y una interna llamada Andrea también. Cada uno de nosotros va a tener 5 estudios personales. Amén. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia de Lima va a tener 140 estudios siempre y constantes. ¿Quién está animado por eso el día de hoy? Y va a ser así hasta cuando lleguemos a 140 discípulos y vamos a subir el número de estudios a 200. ¿Por qué? Porque Dios tiene una expectativa de cada uno de nosotros. Y Dios espera trabajo duro para cada uno de nosotros. Si estás dispuesto a trabajar duro, qué bueno, esa será la cultura de la iglesia. Pero si no quieres trabajar duro, no es la cultura que vamos a permitir acá en la iglesia. No discípulos haciendo nada. Porque como discípulo igual a cristiano igual a salvo, discípulo igual a cristiano igual a salvo igual a trabajador. Porque Dios nos llamó con un propósito, y es que hacer discípulos de todas las naciones. ¿Están conmigo, familia? Amén, increíble. Vamos a terminar esto antes de que se me vaya la voz por completo, ¿bien? Vamos a volver a Mateo 25. Mateo 25, versículo 19 también dice: después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas y con otras 5,000, y comienza a hablar con cada uno de ellos. Él comienza ¿a qué? A rendir cuentas con ellos. Él comienza a hacer seguimiento con cada uno de ellos. El Señor quería saber qué estaban haciendo con su dinero. Él quería saber qué estaban haciendo con lo que se les había sido dado. Tercer y último punto. Una cultura, vamos a crear una cultura ¿de qué? De seguimiento. Una cultura de seguimiento. ¿Qué quiere decir? Una cultura donde tú y yo estamos llamados a rendir cuentas. Va a ser a Dios, ¿verdad? Porque todo esto es para Dios. Pero un hermano te va a ayudar y te va a preguntar en tus tiempos de discipulado: bro, ¿cómo has estado compartiendo tu fe todos los días? ¿Cómo va tu estudio bíblico? ¿Quién tiene estudiando la Biblia? ¿Dónde estás? ¿En qué estudio va esta persona? Vamos a hacer seguimiento constante. ¿Y qué? Esto es parte del trabajo duro. La iglesia de Lima va a ser una iglesia donde el seguimiento es parte de su cultura. Y cada uno de nosotros va a trabajar duro. Jesús mismo tenía la cultura de seguimiento con sus hombres. Vamos a ir a Marcos 6. En Marcos 6, el capítulo inicia no muy bien, porque Jesús se fue a su tierra y la gente comenzó a decir: pero ¿quién es este hombre? No lo conocemos nosotros, no lo vimos nacer.
y que él no pudo hacer muchos milagros en su tierra. Entonces, ¿Jesús qué hizo? ¿Jesús se deprimió? No, Jesús se indignó. Versículo 6 dice: Él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdense el polvo de los pies, como un testimonio en contra de ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. ¿Qué pasó cuando el ministerio de Jesús no estaba dando fruto? Se indignó. ¿Y él comenzó a qué? Él mismo comenzó a predicar. Pero él se dio cuenta: ok, yo necesito más ayuda. Y llamó a los discípulos a que hicieran el trabajo duro, ¿verdad? Y los puso en situaciones bastante complicadas, ¿verdad? Llena una moda de zapatos, pero no de ropa. Quédense en esa casa donde se encuentren. Pero al final ellos terminaron ¿qué? Haciendo muchos milagros, ¿ven? Pero ¿qué pasa cuando ellos vuelven de la misión? Versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Ellos estaban rindiéndole cuentas a Jesús. Ellos estaban ¿qué? Jesús estaba haciendo seguimiento con ellos. ¿Cómo le fue? Cuéntenme todo lo que pasó. El seguimiento es una cultura que Jesús nos enseñó. Es una cultura que no ha habido en la iglesia de Lima, lamentablemente. Porque lo que se ha predicado del púlpito no se le ha dado seguimiento. Pero créanme, familia, que eso ha cambiado. Y lo que se predica acá en el púlpito va a ser llevado a cabo nosotros en nuestros tiempos de discipulado. Jesús hacía seguimiento con los discípulos. Y de ahora en adelante implementaremos esto en los tiempos de discipulado. Vamos a hablar de nuestro evangelismo. Vamos a hablar de nuestra expectativa. Vamos a hablar de nuestro trabajo duro. Vamos a hablar de cómo Dios nos está usando para ser discípulos. ¿Están conmigo, familia? Vamos. Y hay formas de hacer estas cosas. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses. Y esto es más que un consejo. Un consejo para los discipuladores. ¿Qué es un discipulador? Alguien que ayuda a otro a ser espiritual. ¿Ven? Espero que tu discipulador sea espiritual. Bueno, yo creo que todos lo son. Y en 1 Tesalonicenses, ¿qué pasa cuando un hermano no quiere trabajar? Cuando una hermana no quiere trabajar. Bueno, tienes que primero ser bastante sabio y saber por qué no quiere trabajar. Hay diferentes razones por las cuales los discípulos no estamos trabajando duro. Y tenemos que ser bastante sabios. ¿En qué? En reconocer cuál es esa área. Vamos a 1 Tesalonicenses 5. Versículo 14 dice así: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Entonces, a los holgazanes es lo mismo que perezosos. A los perezosos hay que amonestarlos. A los perezosos hay que ¿qué? Corregirlos y reprenderlos. Porque hay algunos de nosotros que funcionamos como los burros, a las malas. Yo soy uno de ellos, muchas veces, ¿verdad? Entonces no te sientas solo. A ver. Pero tenemos que ser amonestados, porque hay perezosos y holgazanes acá en la iglesia. Y ellos tienen que ser amonestados. Sigue así: estimulen a los desanimados. Hay personas que por tanto tiempo no han visto fruto, que se desanimaron. Muchos de nosotros tal vez hemos tratado de ser discípulos y como no hemos visto nos desanimamos. Y tenemos que aprender a estimular a nuestros hermanos. Hermanos, la cosecha es abundante. The harvest is plentiful. Para los que saben inglés, ¿eh? The harvest. El punto de todo esto es que hay personas que están desanimadas y por eso no están trabajando duro, porque no creen que puedan dar fruto, y eso es una mentira de Satanás. Todos podemos dar fruto porque la cosecha es abundante. ¿Están conmigo, familia? Pero también dice: ayuden a los débiles. Hay personas que estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Hay cosas como enfermedad,
como muerte de familiares que nos llevan a estar débiles. Y es normal. Y tenemos que ayudar a nuestros hermanos que están débiles. Pero al final es todo con un propósito. Al final estar fuertes y ayudar a más personas a llegar al reino de Dios. ¿Están conmigo, familia? Vamos a enseñar, corregir, reprender e instruir. Pero vamos a hacer seguimiento todas las semanas constantemente. Y si tu líder de charla comienza a ser bastante, ¿cómo se dice cuando ya mucho? Cuando comienza a ser bastante, ¿qué? Intenso. Si empieza a ser muy intenso, perdónalo, porque soy yo siendo intenso con él. Yo voy a ser el primer intenso en la iglesia de Lima. Yo voy a ser el más intenso de todos para que cada uno de nosotros cumpla con la expectativa que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. ¿Está conmigo, familia? Así que si tu líder de charla es intenso, no me has conocido a mí. Yo puedo ser bastante intenso también. Y lo voy a hacer para la gloria de Dios. Pero ¿por qué seré yo el primero? Bueno, yo quiero ir a una escritura que está en Segunda de Crónicas 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Crónicas está en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, dice así: Así fue como el Señor humilló a Judá por la culpa de Acaz, su rey, quien permitió el desenfreno de Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Dios humilló el pueblo de Judá por el rey que tenía. Y yo quiero tomar completa responsabilidad de lo que ha venido pasando en la iglesia de Lima. Fui yo el primero que olvidó que la cultura de la iglesia es una cultura donde Jesús es Señor y donde estamos dispuestos a hacer lo que sea por Dios. Ya he dejado mi vida 2 veces en otros países. Acabo de dejar mi vida. Jesús es mi Señor, pero yo había olvidado eso, fue mi culpa. Si muchos de ustedes han olvidado que Jesús es Señor, yo quiero tomar la responsabilidad el día de hoy. Si a la iglesia de Lima se le ha olvidado que es trabajar duro, mi culpa. Yo he permitido que la iglesia de Lima cayera en tibieza espiritual. Si he predicado cosas desde acá y no hemos hecho seguimiento, mi culpa. Ustedes no son los que hacen seguimiento, yo soy el que tengo que hacer seguimiento. Y es mi culpa. Y el día de ayer me di cuenta que tan bajo había caído cuando vi lo que pasó con Fortaleza Norte. Nunca había visto algo tan horrible como lo que pasó aquí en Fortaleza Norte, donde en una charla de 21 personas solo había 6 discípulos. Y eso está pasando en la iglesia de Lima. Eso es triste y yo soy el primer responsable. Hermanos de Fortaleza Norte, perdónenme, porque yo he permitido que ustedes caigan en tibieza espiritual, porque yo he permitido que muchos de ustedes caigan en tibieza, y Jesús vomita al tibio, pero no acá en la iglesia de Lima. No vamos a hacer una iglesia tibia. Esta iglesia va a aprender ya a volver a entender que Jesús es Señor y que hacemos lo que sea necesario, sea vivir en cadenas por Jesús, y vamos a trabajar hasta el final de nuestros días. Tengamos 20 años, 80 años, cada uno va a trabajar según sus capacidades, pero todos vamos a trabajar y va a haber seguimiento, y yo voy a ser el primero. ¿Están conmigo, familia? ¿Quién está animado para ser discípulos? Si no es Jesús nuestro más grande amor, no estamos haciendo nada, familia. Y Jesús tiene que volver a ser nuestro primer amor. Fue increíble haber estado en Brasil, pero yo quería y tenía que estar acá. Tenemos que estar acá porque Dios nos dio una misión, y es terminar el trabajo en Lima para seguir con todo el Perú y seguir con todas las naciones.
pero se requiere de que reestructuremos nuestra cultura. La cultura donde Jesús es Señor, la cultura donde trabajamos duro y hay expectativas para cada discípulo, la cultura de seguimiento. Y así, estoy seguro, familia, que al vivir todas estas cosas, llegando al cielo, Dios nos recibirá con estas palabras: siervo bueno y fiel, ven a compartir la felicidad del Señor, y que para Él sea toda la gloria. Amén.